Señoras y señores, muy buenas tardes. A continuación se realizará una declaración sobre la situación del paro judicial. En esa declaración participarán el ministro de la Presidencia, doctor Néstor Humberto Martínez, el ministro de Justicia, doctor Yesid Reyes, el viceministro de Hacienda, el doctor Andrés Escobar, fiscal general de la Nación, el doctor Eduardo Montealegre, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el doctor Ovidio Claros, el director de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el doctor Néstor Raúl Correa, y el ministro de Trabajo, doctor Luis Eduardo Garzón. Iniciamos entonces con las declaraciones del ministro de la Presidencia, doctor Néstor Humberto Martínez. Doctor Martínez, muy buenas tardes y adelante. Muy buenas tardes. Ante todo, queremos agradecer la presencia en esta rueda de prensa de todos los medios de comunicación. Se trata fundamentalmente de invitar a los sectores minoritarios que han estado en cese de actividades en el Poder Judicial a que en un acto de cordura entren en razón y a partir del próximo martes, día en que se reinician las actividades normales del Poder Judicial, se reincorporen a sus labores. En esta reunión están presentes todas las autoridades del Estado que tienen que ver con la justicia y hemos venido actuando coordinadamente y vamos a seguir actuando coordinadamente frente a este paro, invitándolos hoy para que quienes se han mantenido en cese de actividades, que representan en el caso de la Fiscalía escasamente el 1% de los trabajadores de la Fiscalía y en el caso de la rama judicial un poco menos del 12% según las cifras oficiales del Consejo Superior de la Judicatura a diciembre del año pasado, para que finalmente entiendan que este paro no es justificado y por ello vamos a darle el uso de la palabra a las distintas autoridades para que informen a la ciudadanía y por supuesto a todos los servidores de la rama sobre las consideraciones que tiene el Estado en su conjunto para entender que la justicia tiene que entrar a trabajar plenamente a partir del próximo martes. En primer lugar, va a dirigirse a ustedes el señor ministro de Justicia, doctor Yesid Reyes, quien presentará todo lo que se ha hecho y obviamente mostrará cómo a estas alturas el paro carece de toda justificación. Este paro ha sido injustificado e inútil. La voracidad de un grupo minoritario ha afectado el funcionamiento de la justicia y entorpecido el acceso de los usuarios al sistema. Este grupo minoritario quiere para sí los recursos con los que nosotros queremos modernizar la justicia. El Ministerio de Justicia, con la ayuda del Ministerio de Hacienda y el Consejo Superior de la Judicatura, consiguió los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de la descongestión durante el 2014 y aseguró la posibilidad de que a partir del 2015 y de acuerdo con las necesidades de la rama, esos cargos de descongestión se vayan incorporando de manera paulatina a la planta permanente de la rama judicial, de tal manera que ella crezca de manera efectiva en cuanto a su planta. El Ministerio de Justicia, en solo un mes y medio, el año pasado, consiguió presentar y aprobar una ley que consigue recursos adicionales para la rama judicial por un valor de 650.000 millones de pesos anuales. Ese es un dinero que se va a dedicar a poner en funcionamiento códigos como el general del proceso, a modernizar los despachos judiciales y, en términos generales, a mejorar las condiciones de funcionamiento de la rama judicial. Son por lo menos 650.000 millones de pesos anuales, casi 1 billón de pesos anuales, algo que nunca había ocurrido y que vamos a destinar todos, desde luego, al beneficio de la rama judicial. Vamos a mantener nuestro
esfuerzo por dignificar el sector judicial e invitamos a quienes quieran persistir en este paro a reincorporarse a las actividades a partir del próximo martes, cuando cesan las vacaciones judiciales, y a trabajar conjuntamente por un mejoramiento de la rama judicial. El señor ministro de Hacienda encargado, el doctor Andrés Escobar, le hará una presentación a los colombianos acerca del desempeño desde el punto de vista fiscal del apoyo del Estado al funcionamiento de la justicia en Colombia y a los derechos de los trabajadores de la rama. Bueno, en primer lugar quisiera decir que desde el punto de vista de gastos de personal, ya en 2015 con unos recursos cercanos a los 2.2 billones de pesos, la rama judicial tiene los gastos de personal más altos de todo el presupuesto público después del sector defensa y el sector educación. Por otro lado, al sector justicia se le ha beneficiado con aumentos en el presupuesto entre 2010 y 2014 superiores al 13%, que exceden los incrementos que han recibido sectores como la salud y la educación. Si vemos acá en este gráfico, se muestra cómo los incrementos de justicia con el 13% exceden los incrementos en salud con el 12% y los incrementos en educación con el 4% en los últimos 4 años. Por otro lado, si uno compara cómo han aumentado las remuneraciones del sector judicial comparados con otros referentes de la economía, pues es claro que ha habido unos incrementos importantes. Por encima de la inflación, entre el 2011 y el 2014, los recursos destinados para la remuneración de la rama judicial han subido en casi 20%, mientras que, por encima de la inflación, mientras que el salario mínimo ha crecido 7% por encima de la inflación en esos años y las remuneraciones del sector industrial han crecido 4%. Entonces, pues aquí es claro que ha habido una disposición del gobierno bastante grande a incrementar los presupuestos del sector. Y no solo esto, sino en la siguiente diapositiva veremos que para los próximos años, si uno compara los ingresos que recibirá el sector justicia, la rama judicial, en el 2018, comparados con el 2012, estos recursos serán 54% más altos. Entonces, no ha habido solo un crecimiento bastante importante, sino que hacia adelante, hasta el 2018, ya está incorporado en los diferentes presupuestos un incremento que, como digo, será del 54% en 2018 frente a 2012. En ese sentido, creo que pues, se puede usar la expresión coloquial de que en términos de recursos ya se raspó la olla desde el punto de vista del fisco nacional, en lo que tiene que ver con los recursos para la rama judicial. Los incrementos continuarán siendo bastante generosos, pero pues ya hemos llegado al límite y creo que ya no procede continuar con incrementos adicionales a los que ya hemos trabajado. Le vamos a solicitar al señor Fiscal General de la Nación, al doctor Eduardo Montealegre, que nos haga la presentación desde la perspectiva de sus responsabilidades en relación con el paro judicial y la forma como viene desempeñándose la Fiscalía General de la Nación en medio de estas circunstancias. Cerca del 99% de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación cerraron el año 2014 en pleno ejercicio de sus funciones. Esto significa que aproximadamente solamente un 1% de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación mantienen en este momento el cese de actividades. En casi todas las dependencias de la Fiscalía General de la Nación se ha permitido el acceso al público. Luego podemos decir con mucha satisfacción que el llamado a los funcionarios de la Fiscalía para que se reintegraran plenamente a sus funciones al cierre del 2014 se cumplió plenamente. Esperamos que a partir del martes próximo pueda estar absolutamente normalizada la Fiscalía General de la Nación. Quiero también señalar que como funcionarios de la justicia colombiana enviamos el mensaje de que la Constitución protege la protesta social, que el talante de la justicia, de la Comisión Interinstitucional,
de todas las altas cortes y de la Fiscalía General de la Nación es el respeto absoluto a los derechos fundamentales de los trabajadores colombianos, el derecho a la protesta social, el derecho a la huelga. Quiero señalar, sin embargo, que normativamente existen unos límites al ejercicio de la protesta social y cuando estos límites se exceden, por ejemplo, cuando se afecta en forma grave derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho al acceso a la justicia, como el derecho que tienen todos los funcionarios públicos y de servidores judiciales de retornar a sus cargos y de ejercer plenamente las condiciones, sus funciones judiciales, que esa afectación grave puede ser constitutiva de delito. Por tal razón, si se persiste en las actividades de un cierre ilimitado e indefinido de las sedes de los despachos judiciales en el país, cerrando estos despachos en contra de la voluntad de muchos funcionarios que quieren prestar el servicio, negándole la posibilidad de acceso a los ciudadanos a la justicia y a los juzgados, la Fiscalía General de la Nación iniciará procesos penales por constreñimiento indebido y por abuso de autoridad, que consiste en impedir el acceso de la ciudadanía a los despachos públicos e impedir el acceso de los servidores públicos de la rama judicial que quieren iniciar y reintegrarse plenamente a sus labores. Además, la Fiscalía General de la Nación la próxima semana va a llamar a interrogatorio a varios funcionarios de las salas administrativas a nivel nacional que siguieron pagando sueldos a funcionarios de la rama judicial pese a la advertencia que había hecho el señor Contralor General de la República en el sentido de que a personas que se encuentren en paro o en huelga no se les pueden cancelar los salarios correspondientes. Por esta razón, en cumplimiento de esa moción de advertencia del Contralor General de la República, la próxima semana serán llamados a interrogatorio varios funcionarios de nivel administrativo de la rama judicial que desconocieron la moción de advertencia del señor Contralor General de la República. Como la protesta social tiene unos límites en la Constitución, y uno de los límites es que no se puede afectar gravemente derechos fundamentales de los ciudadanos, debo reiterar como fiscal general de la Nación que la fuerza pública, desde el punto de vista constitucional, tiene todas las atribuciones para tomar las medidas necesarias que permitan garantizarle a los ciudadanos el acceso a los juzgados a partir del próximo martes. Muchas gracias, señor fiscal. El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el doctor Ovidio Claros, funge igualmente como presidente de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, en donde toman asiento también la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, y las cúpulas de la justicia en Colombia han considerado que este paro es improcedente. Es muy importante escuchar las voces de la cúpula del Poder Judicial. Doctor Claros. Sí, ministro. Como usted bien lo ha dicho, la Comisión Interinstitucional, que está integrada por los presidentes de las 4 altas cortes desde la Constitución del año 91, lo ha dicho reiteradamente y su última postura fue el día 3 de diciembre, apuntando a lo que acaba de decir incluso el señor fiscal hace un rato, el Estado Social de Derecho en doble vía. Le hemos pedido a los sindicalistas que miren ese Estado Social de Derecho en esa doble vía y hemos intentado incluso con el presidente de la sala administrativa que se entienda esa postura. Hemos dejado unas puertas abiertas desde el Consejo Superior de la Judicatura para que haya ese entendimiento y puntualmente la Comisión Interinstitucional ha dicho que ve con mucho pesar cómo se deteriora la imagen de la justicia producto de este paro inentendido, porque se ha brindado realmente posturas de los diferentes sectores para que se entienda todo lo que se ha dicho con anterioridad por quienes me han antecedido en el uso de la palabra. La confianza pública, lo dijo en el comunicado del 3 de diciembre la Comisión Interinstitucional,
en la justicia implica credibilidad en la judicatura y esta se ve seriamente amenazada cuando la ciudadanía advierte que el deber de salvaguardar de los altísimos valores que le han sido confiados a los jueces se ignora, y es lo que está sucediendo en este caso. Por eso hemos venido pidiéndole reiteradamente a esta minoría que se encuentra en paro que entienda la postura de quienes estamos en este momento ante estas cámaras y que efectivamente levanten el paro a partir del 13 del mes de enero, cuando se reanudan las actividades judiciales en el Estado colombiano en su totalidad. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura tiene la función constitucional de administrar la rama judicial y funge como empleador de todos los servidores de la rama judicial, con excepción de la Fiscalía General de la Nación. La sala la preside el doctor Néstor Raúl Correa y él, en su condición de presidente de dicha sala, quiere hacer unas declaraciones puntuales en torno al paro de la justicia. Gracias, señor ministro. En primer lugar, yo empezaría por recordar que este es un paro solo parcial. El 88% de los funcionarios de la rama judicial no están en paro. Para diciembre 19 del año pasado, solamente un 12% seguía en paro. Hay que recordar que el paro inició en octubre con un 31% de cobertura, siguió en noviembre, bajó a un 28%, para inicios de diciembre ya iba en el 15% y para el 19 de diciembre se redujo al 12%. Entonces, no vayan ustedes a pensar que el paro es nacional y que afecta a todo el mundo, sino que está muy focalizado en unas pocas ciudades, Bogotá, Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Florencia y Sogamoso. Nada más, el resto del país no está en paro. Ahora bien, de todas maneras, ese paro ha afectado la prestación del servicio, los derechos de los usuarios, el acceso a la justicia, ha perjudicado a la mayoría de funcionarios de esas ciudades que sí quiere trabajar, ha afectado las medidas de descongestión, ha afectado el pago de los salarios, en fin, el paro no ha hecho sino estragos hasta ahora y digamos que eso hay que constatarlo. En segundo lugar, es importante señalar que la Sala Administrativa ha adoptado todas las medidas que ha estado a nuestro alcance para superar el paro, como por ejemplo se ha ordenado acoger la directiva del Contralor de no pagar salarios, en la mayoría de las partes se acogió y se cumplió, ha suspendido las medidas de descongestión en los lugares en donde se estaba en paro, ha buscado sedes alternas y en fin, no ha ahorrado esfuerzos en tratar de superar este paro. Por último, yo creo que por lo que hemos escuchado ya estamos bien, ya está bien de paro, no más paro. Invitamos cordialmente a SONAL para que recapacite y levante el paro, deje trabajar a las personas que sí quieren trabajar y el próximo martes 13 de enero permita el normal funcionamiento de la Administración de Justicia. Es hora de no recurrir más a las vías de hecho, es hora de tramitar sus ideas de manera civilizada, es hora de trabajar y esa es entonces la invitación de la Sala Administrativa. Muchas gracias. El señor ministro de Trabajo, el doctor Luis Eduardo Garzón, tiene la competencia para solicitar la ilegalidad del paro y en ese sentido el Ministerio de Trabajo quiere hacer una declaración en el día de hoy. Para el Gobierno Nacional prevalece un principio, el principio que predomina el interés general sobre el particular. En este caso, en el Gobierno se ha visto vulnerado muchos derechos del interés general, empezando por los ciudadanos que tienen que acceder a la justicia desde diferentes escenarios y han sido impedidos por una participación poco significativa en cantidad, pero que de una u otra manera afecta el derecho de los ciudadanos. Segundo lugar, de los propios trabajadores, los porcentajes que se han establecido acá, 1% en la Fiscalía, 12% en el conjunto de los jueces, nos muestra que ha prevalecido el interés de un sector
muy poco representativo el número de jueces con relación a lo que ha pasado en el conjunto del mundo del trabajo de los jueces. Y en tercer lugar, hay mucha necesidad de que el Estado pueda funcionar, sobre todo con un elemento que es fundamental, es el tema de la justicia, un elemento clave para la democracia. Se ha mostrado y hemos sido testigos de la disposición del Estado y del gobierno en general de estar estableciendo diálogos por todos los escenarios. 71 días de un paro que, si bien no es general, sí ha afectado y ha perturbado el ambiente. Por eso, para el próximo martes, el gobierno ha considerado que evaluará y está evaluando la necesidad de solicitarle a la justicia, a los órganos que le corresponden a la justicia, la posibilidad de que este paro sea declarado ilegal. Ese paro parcial, muy parcial, sea declarado ilegal. Muy bien, el mensaje entonces es muy claro. El Estado está monolíticamente unido para garantizarle a los ciudadanos la prestación del servicio de justicia a partir del próximo martes en situación de normalidad. Y para ello apelaremos, óigase bien, apelaremos a todos los instrumentos que nos otorga el Estado de Derecho. Muchas gracias. Muy bien, de esta manera finalizamos las presentes declaraciones. A todos ustedes, mil gracias por su valiosa asistencia. Que tengan feliz día.